Te habla de reyes, princesas, elefantes y nada, es una locura. Dependiendo de lo que quieran pagar, como en todos lados. Vaya que no esté o no esté de acuerdo, da lo mismo. A los hombres no se les exige, pero a las mujeres sí. Mucha gente, todo el mundo viene para acá. Son las 5:30 de la mañana. Y dejan algunas cosas, se llevan algunas y dejan otras. Está China aquí al lado, entonces mucha gente. Si son medio sensibles o les complica ver ciertas cosas, dejen de ver el video. Este es el momento, hagan una pausa. Me llamo Consuelo. Yo soy el Tuta. Decidimos empezar de nuevo. Y esta es nuestra historia. Acompáñanos en el viaje. Hola gente, estamos en Lampraban, llegamos anoche y hoy día en la mañana tomando desayuno, una pareja de neozelandeses nos contó que van a hacer una carrera de boga, yo no sé cómo se llama aquí, pero son un montón de gente remando en un bote muy raro. Mira, aquí les vamos a mostrar. No conocemos equipo ni de cuántas ciudades son, pero por lo que sabemos es un evento muy grande. Los botes, cada bote tiene 55 integrantes, imagínate. Es harta gente para coordinar y remar todo al mismo tiempo. Estamos a 9 de septiembre, llegamos anoche recorriendo el pueblito hoy día en la mañana, caminando un poquito. Nos hemos dado cuenta de que hay muchas cositas para ver y para hacer porque está bonito, o sea, es pintoresco. Lindo. Hay gente de todo el mundo, hay comida de distintos lugares, hay mucho turista. Y es barato. Estábamos viendo, bueno, lo que nos estamos quedando está bonito, con aire acondicionado, todo barato. Hemos estado revisando los menús y los precios son 40.000, 50.000. 40.000 kips son $2. Un plato Un plato principal. Un plato principal, $2 son 1.600 pesos. Hay unos de 50.000 kips que serían como 2.000 pesos chilenos o $2.50. Así que estamos pensando seriamente en quedarnos un par de días más. Nosotros entramos por el norte del lago, por Huaychai, esta ciudad de la que les estamos hablando desde Luang Prabang. Los platos principales, como dijo el Tuta, es barato, y la cerveza también. Yo no tomo cerveza, hace rato, y no voy a tomar. ¿Hace rato? ¿Cuánto rato? Desde que salimos de Tailandia. ¿Cuánto rato? ¿Hace 2 días salimos de Tailandia? 2 días no, pues si 2 días estuvimos en el bote como una semana ya. ¿A dónde? Si dormimos una noche aquí, una noche en el pueblito y 4 días. Bueno, Hace 4 días, mucho tiempo que no toma cerveza. Mire, que hay un participante, trae su remo y todo el hombre. Ahí va. No podemos grabar nosotros a la gente así como ponerle la cámara encima, pero más o menos, porque se haga la idea, toda la gente está a la orilla del río viendo a los competidores que están entrenando porque faltan poquitos días para la competencia. Yo creo que están espiando a sus rivales. Hay harto que aprender sobre la historia del lado, hemos estado leyendo, estamos informando. Un país relativamente nuevo y que sufrió mucho con la división de estos reinos. Han tenido una historia bastante dura y es un país relativamente joven. Laos es joven, Laos tiene la misma edad que tengo yo casi, así que es muy joven, un bebé. 50 años. 50 años como ya de tener un sistema político, una organización política con que independiente, todo, qué sé yo, y ser reconocido por otros países, etcétera. 50 años, más o menos. La historia, estuvimos leyendo sobre la historia y es increíble, te habla de reyes, princesas, elefantes y nada, es una locura. De verdad que sí. Miren qué lindo esto. Hemos visto ya varios clásicos hoy día aquí. Sí. Citrón. ¿Citrón? Sí. ¿Y dónde dice que es citrón? La máscara indica que es citrón. Ah, claro. Está bonito. Sí, lindo. Son las 5:30 de la tarde y vamos a subir un montón de escaleras para llegar a ver el sunset desde arriba, que este lugar es uno de los más populares para ver el atardecer. Hay gente que también opta por
voy a morir. Hay gente que también opta por tomar un bote y en el río navegar, comer, escuchar música, qué sé yo. Claro, con cena, tour con cena. Y disfrutar del atardecer. Hay tour con cena y tour sin cena. Claro. Dependiendo de lo que quieran pagar, como en todos lados. Así que bueno, vamos subiendo y les vamos a tratar de mostrar cómo se ve desde arriba, si es que llegamos antes del atardecer. Ahí está el letrero, son 20.000 kip por persona. Así que ahí vamos. Hay que guardar el ticket porque también te lo pueden pedir a la bajada. Llegamos aquí, todos mojados, porque hace mucho calor. Era cortita la subida. Intensa. Sí, cortita pero intensa. Ahí el tuta grabando también para las redes sociales, para hacerles un videito y mostrarles qué tal el lugar. Y desde aquí arriba se puede hacer una panorámica del río. El Mekong ahí va a ser el atardecer. Nosotros nos estamos alojando en este sector, que es la parte centro histórica, pero la ciudad es bastante grande y acá está el resto. Allá, ahí va el otro brazo del río. Está bonito, está bonito. Es linda esta ciudad, es muy linda esta ciudad. Sí. Hay templo. Vamos a entrar a mirar, a ver. Hay con distintos budas de todos los tamaños y la gente trae esas ofrendas. Lindo. El cerro igual tiene una historia antigua sobre un rey que contaba un cuento y que el dios mono, dios hindú, Hanuman, trajo este cerro, lo puso aquí, trajo el cerro aquí para que escuchara la historia que contaba el rey. Esa es la creencia local. Y nos dimos cuenta, ayer nos dimos cuenta y hoy día aquí lo vimos, que la gente aquí tiene pajaritos atrapados en un canastito. Yo le pregunté cuánto vale, me dijo 50.000 kip, que son como un poquito más de $2. Entonces tú puedes comprar el pajarito y como yo vi unas jaulas vacías, yo asumo que lo compran para liberarlo. Muéstrale mi Calesi los pajaritos. Cuando llegamos tenía varios, ahora tiene dos. La gente los compra. Y los libera. Son chiquititos, son bebecitos. Bueno, no puede decir nada porque es la costumbre de acá y ellos lo hacen así. ¿Qué va a decir? Más allá que uno esté o no esté de acuerdo, da lo mismo. Está linda esta callecita, aquí comimos un menú diario. Ahí está, pueden comer arroz frito, fideitos y todo. ¿Cuánto gastamos? Tú ni grabamos la comida, pero ¿cuánto gastamos? No grabamos, no alcanzamos, teníamos tanta hambre que vimos a esa gente de familia errante cociendo empanadas y comiendo empanadas y me tuve que levantarse, me hacía agua a la boca y dije, no, ¿por qué vamos a comer más tarde? Pero no, dijimos ya, vámonos. La tentación. La tentación. Así que $7 gastamos. Eran un plato de noodle soup, un plato de arroz frito con pollo de mi Calesi, una ensalada de papaya o papaya salad, papaya picante, 2 7-Up y una cerveza que se tomó mi mujer así. Nah, qué exagerada, una cerveza grande de litro. El autito, mira, tiene de chiquitito, eléctrico. Los autos del futuro, esos son los autos del futuro. Dice bien en la mano. ¿Eléctrico? Sí. Y tiene 4 plazas, son 400. Sí, son 400, chiquititos. 400 de personas que comen harta ensalada. Mucho asado. 400 de personas flacas y normales, no como nosotros, estamos más flacos, pero no, aquí la gente es más pequeñita, nos dimos cuenta, sí, ¿cierto? La gente es más bajita. Habíamos leído sobre eso, pero no conocíamos lados, primera vez que estamos acá. Mi mujer es alta aquí, imagínate. Yo mido 1,5 metros, con suerte, y me ha tocado mirar para el lado y decir, oh, soy la grande de esta calle. Qué pequeñita, sí. Qué pequeña que es la gente, dice. Estos son los tuk-tuk que está enamorado el tuta. Los bautizó como Bronco Tuk-Tuk, que es como una motito que va aquí en la parte de adelante, tiene el motor ahí y atrás pueden ir, yo creo que fácil 8 o 10 personas. Fácil. Ese motor no es de ahí, pues el motor no es de moto. Es un armado, es un Frankenstein. Es como un Frankenstein que tiene un volante de moto, el estanque, tiene un radiador ahí y tiene un motor de un auto pequeño así cruzado ahí. Esta es la locomoción más común aquí en Luang Prabang.
No tiene ni un solo marcador de nada. No tiene ni velocímetro, ni de temperatura, ni nada. Qué lindo. ¿Por qué todos los edificios son aquí más coloniales, se ven como europeos? Esto fue territorio francés. Vinimos a este templo que se llama Bat Sensou Karam, que es uno de los templos más lindos de aquí de Luang Prabang, debido a sus colores. Miren qué lindo. Me gustaría ver por dentro del edificio, pero Está se ve cerrado, cerrado, parece. parece. Se supone que está abierto. Aquí se nota que la gente es pequeñita, mira la puerta de acceso que tiene. Te sientes grande, como un gigante. Claro. Oye, la entrada es gratuita, pero está cerrado, po. No se puede entrar. Lo mismo nos pasó en el Palacio Real, que entramos recién, o sea, que pasamos recién y también estaba cerrado. Esa es una de las desventajas de venir en temporada baja. Hay muchas ventajas de viajar en temporada baja, pero también tiene algunas desventajas. Por lo general, está así, pues, están reparando, está cerrado, los horarios no se cumplen, porque como no anda nadie, Sí. parte de. Luang Prabang tiene aeropuerto internacional. Luang Prabang tiene aeropuerto internacional. Si esto es una joya que hay aquí en el sudeste asiático, mucha gente, todo el mundo viene para acá, mucha gente. Sobre todo dentro del lago, yo creo que Luang Prabang es uno de los lugares más visitados. Sí. Está hermoso. La ciudad está linda, los templos que hay son preciosos y el ambiente, la energía que se vive Y es aquí. barato. Y es lindo, está cerca de Vietnam, cerca de Tailandia, lo tiene todo. Cerca O sea, de China, harto chino. Harto. ¿Qué es eso? Son unas canoas, pienso, creo, o creemos que son las mismas que van a utilizar en unos días más. Y ahí viene en el video, les voy a mostrar unas carreras que hay. 55 integrantes ahí remando en unas canoas a toda velocidad. ¿Cómo se llama el deporte? No sabemos. Tarea para la casa. Ya. No sabemos, Dejamos lo vamos a todo. averiguar. Aquí el domingo vamos a ver, porque el domingo o el viernes son las carreras. El 14 de septiembre. Encontramos otro templo aquí, se llama Wat Sikaram. Wat Sikaram. Este está abierto, así que vamos a ir a ver qué tan lindo es por dentro. Miren, en este templo hay una aclaración sobre la ceremonia de las almas. Estoy toda mojada, hace mucho calor. Y dice que la ceremonia de las almas en la mañana, aquí al lado, se llama Takbat. Es algo del budismo, es algo tradicional que se realiza aquí en Luang Prabang, pero se piden algunas consideraciones. Por ejemplo, que se observe el ritual en silencio, que se sea respetuoso, y si no vas a hacer ninguna ofrenda, que por favor te vistas de forma apropiada, que no interrumpa la procesión de los monjes y que no se puede tener contacto físico con los monjes, que también es un proceso como de dignidad y muy hermoso. Entonces que nosotros que venimos desde afuera a apreciarlo, que lo hagamos con respeto. ¿Qué encontraste ahí? Una foto de la ronda de las almas, de las almas de la Ceremonia mañana. de las almas. De la mañana, de 1959, mira. Aquí hay otro templo, se llama Ban Sovanakiri. El pueblo en general está lleno de templos por todas las calles, o sea, hay de distintos tamaños, de distintos colores, pero hay muchos. Así que la mejor forma de recorrer Luang Prabang, que hemos leído también como recomendaciones de otros viajeros que estuvieron antes, es caminando o en bicicleta. También es una súper buena opción. Hay un proceso en el que hay que batir eso y dependiendo del que te caiga, hay un número y te dice algo. ¿Qué número te salió? A ver. 11 parece. Ay, el tuyo está cada día más No, piti. qué raro. Sí, 11. Ya. Y acá está lo que dice. No hay nadie en el 11, mira. Está vacío el 11. El universo te quiere decir nada. ¿Está todo perfecto en mi vida entonces? Disfruta el presente. Vamos a tratar de entrar al monasterio
de Wat Siêng Ton, que es el monasterio más famoso de aquí de Luang Prabang. Es de 1560. En este templo hay un mosaico muy impresionante que se llama el Árbol de la Vida. Hay varias estupas, 3 capillas. Está abierto entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Hay que pagar entrada. ¿Cuánto te costó? $1 por persona. 20.000 kip por 20.000 persona. kip. Cada vez que quieran visitar un templo es importante que vengan con poleritas así como esta, que cubra los hombros, y con pantalones así, pantalones largos para que cubran las rodillas. Las mujeres, a los hombres no se les exige, pero a las mujeres sí. Aquí hay un templo. Vamos a entrar a mirar a ver qué hay adentro. Hay que dejar las chelitas afuera, como siempre, entrar descalzo. Como les hemos dicho en otros videos, la imagen ahí de la persona montando el elefante viene Es parte de desde siempre. miles de años, sí. De cuando aquí en Laos habían más de 1 millón de elefantes. Se le conoce como la tierra, hasta el día de hoy se le conoce como la tierra del millón de elefantes. Ya queda un poquito. Sí, estuvimos averiguando y ya no quedan 1 millón de elefantes en Laos. De hecho, ni siquiera quedan 1 millón de elefantes en el mundo. Pero esta tierra, uno lo dice románticamente, se conocía a Laos como el lugar del millón de elefantes. Dicen que este es el templo más famoso de Luang Prabang. Un monje ya. Hay monjes aquí también. Son niñitos. Uno como mamá lo primero que piensa es en su hijo. Son niñitos chiquititos. La pared completa de este templo, que es un poquito más pequeño, está contando una historia ahí con espejos y con dibujos. Entre las cosas naturales está el búfalo de agua y elefante. Claro, Y gente, laosianos, arriba de esos elefantes. sí. Miren lo que me compré. Una florcita para mi cabello, para no andar siempre con el tomate. Esta flor es muy parecida, si es que no es la misma, que existe en Rapa Nui. Aquí los árboles, como este que está aquí, así, se cargan de flores, y cuando ya la flor está madura caen al suelo. Entonces la gente acá, las mujeres, recogen la florcita y se colocan una florcita en el pelo. Esta es de fantasía, pero Yo se ve siempre te bonita. andabas poniendo esas florcitas, pero ahora no tienen flores los arbolitos. Sí, yo creo que es por la temporada. Sí. Temporada de lluvias. Nosotros estamos encantados con las callecitas de Luang Prabang. La verdad es que está muy bonito. Y el tuta dice, bueno, por algo hay aeropuerto internacional. Oye, este tiene que ser un éxito en temporada alta. Esto se tiene que llenar, mucha gente. Porque es chico, un pueblo chico. O sea, no te ponen al aeropuerto internacional. Porque vienen 10 chinitos. Claro, lo que pasa es que aquí estamos justo en el norte de Laos, que es como el norte de Vietnam, y está China aquí al lado. Entonces mucha gente dentro de los tours que realizan, cuando están viajando por el sudeste asiático, mucha gente se viene desde Vietnam directamente hasta acá, desde Hanoi directamente hasta acá, porque Luang Prabang es uno de los imperdibles de Laos y del sudeste asiático. Vinimos al río, ahí ya instalaron la bandera, tiene unas banderitas de colores, y por allá pusieron varias banderitas cruzando el río, porque el evento faltan 2 días. 2 días, esa es la meta, donde está la bandera de lado, yo creo que es la meta. Puede ser, es Sí. muy probable. Sí. Nos dijeron que se llena de gente, así que vamos a ver en 2 días cómo lo hacemos, cómo lo hace Nómades y Locos
para tratar de mostrarle a ustedes Para esta llevarle carrera. la imagen a usted. Para que se motiven a venir. Claro, más que verlo nosotros, nos preocupa cómo se lo vamos a mostrar a usted, porque nosotros de verlo lo vamos a ver, pero tenemos que buscar un ángulo, una ubicación donde haya la temperatura para las cámaras, el viento, la luz, la gente, el ruido, todo. Y vienen otros entrenando. Compramos esta cosita, que es como una mira, puta. Toda que inútil, Cagada, nomás. qué inútil. Que es como una guayaba verde, que uno la unta ahí en esa bolsita que tiene sal y ají seco, y te lo comí, es ácido, y está picante, ácido y picante. ¿Cómo está? Es como comer un membrillo. Mi mujer dice que es manzana verde, que se parece más a la manzana verde. Yo digo que es como un membrillo con sal. Very nice, ¿eh? Y ají, pues, está picante. Ají, po. Ah. No, pero a mí me pica, porque yo soy de acá, la Océano. Eso era. Nací en Laos algunos años atrás, algunas vidas atrás. Miren, este que está aquí es ideal para nosotros. Uno así deberíamos arrendar nosotros. No entramos. Este es súper cachilupi. Vinimos a este negocio de aquí de la esquina allá, en la de allá, por una novedad, algo muy novedoso, que es Tao Dai. Sip Cup. Sip Pancake. esto me mostrarlo acá, es helado de choclo con mantequilla. Nunca habíamos visto, así que lo vamos a probar, y auspiciado por él. Aquí está el helado. Oye, tiene forma de choclo el helado, mira. Vamos a probar. Y huele a choclo, mira. No, choclo con mantequilla, no solo a choclo. Choclo con mantequilla huele. Qué raro. Malo no está. No, está malo. Es raro, sí. Es raro, es dulce, pero está bueno. Es que esto de afuera es como un, que es como un conito de helado, pues, ¿cómo se llama? Un barquillo. Es masa. Y el helado. Como de panqueque, más o menos. ¿Te gustó? ¿Cómo lo va a comer? Ah, bueno. Está diferente, pero bueno. Cuando veis jugando a los monjes así, te das cuenta que independiente de que estén en el proceso de ser monje, al final son niños igual. Igual que todos los niños. Qué lindo el edificio, oye. Hola, son las 5:30 de la mañana, nos levantamos tempranito para presenciar una de las ceremonias más diferentes que hemos visto. Sí. Es algo solemne. Vinimos el otro día a tratar de grabar, hicimos un vivo, se los voy a dejar aquí guardado para que lo vayan a ver. La ceremonia se llama Tagbak y es una ceremonia de donaciones. Los monjes salen todas las mañanas antes de las 6 de la mañana a buscar esta ofrenda, que principalmente es consiste en una donación de comida, de arroz, y esta probablemente va a ser la única comida que van a tener los monjes durante todo el día, ya que ellos ayunan. Se dice que para los fieles que practican el budismo Theravada, que vienen a hacer la ofrenda, es una forma como de limpiar el karma, pero también tiene una parte un poco más comercial en este sector. Nosotros estamos en el centro histórico de Luang Prabang, en Laos, y hay hartos turistas también que vienen a donar. Hay cositas que ellos van devolviendo a los canastitos, no sabemos muy bien por qué. La mayoría de los hombres están de pie y las mujeres sentadas. Van a ser las 6 de la mañana, ahí está el Tuta transmitiendo en vivo para ustedes. Hay que pensar que ahí viene gente de todas partes del sudeste asiático a ver esto, porque es una de las ciudades donde es más importante. Aquí dejan algunas cosas, se llevan algunas y dejan otras. Ha salido un poquito más el sol. Esto se conoce como la ceremonia de las almas. Vimos a varios monjes
si no todos, devuelven cosas de las que reciben. No entendemos muy bien cómo funciona el proceso, vamos a tratar de averiguar. No sabemos cuánto porcentaje, pero que de que devuelven, o sea, reciben y dan. Sí. ¿Por qué y cómo funciona? La verdad es que no, de todo lo que leímos que la gente le hacía ofrendas, pero no sabíamos que ellos devolvían algunas de las ofrendas, así que vamos a averiguar el por qué. No tenemos claro si es se lo dan a la gente por necesidad o porque algún tipo, como es parte de la ceremonia, no entendemos muy bien. Mira, aquí dice, por favor no use flash cuando los monjes estén en la procesión, mantener una distancia por no menos de 3 metros para tomar la foto y vestirse apropiadamente. Esa es la vestimenta que les indicamos nosotros. El Tak Bat es una ceremonia budista que se realiza desde hace siglos. Los monjes renuncian a la posesión de bienes materiales y dependen de la generosidad de la comunidad. Reciben ofrendas de los fieles que consisten principalmente en comida, pero también de otros artículos. Se considera una acción espiritual y de mérito para quienes donan, purificando sus almas, y para los monjes de meditación y humildad. Estuvimos preguntando ahí y nos dijeron de que hay cosas que van a entregar a la villa, a la gente más pobre. Ellos lo que reciben después lo vuelven a donar a alguien más. Parte. Claro, no todo. Una parte de lo que reciben después. Dando dinero. Todo el dinero que le dieron, eso como que... Ese va al bolsito de al lado. Claro. Sí los comentamos, no porque esté mal ni nada, sino porque a nosotros nos llama la atención. Pero yo creo que como somos occidentales y allá no se hace nada de esto, todos esos detalles uno los mira y... Sí, por lo general allá lo que se les dona, chupan todo, no, les devuelven mucho. Bueno, en realidad sí, igual hay algunos lugares donde hacen obras de caridad. Es difícil dar una opinión objetiva sin tener toda la información y sin que se entienda, sin que se malinterprete por aquí. Así que nada, les dejamos las imágenes, ahí ustedes pueden sacar su conclusión. Vamos a aprovechar que ya estamos en pie, que es temprano y que debido a la ceremonia del río, el Palacio Real, el templo y el museo está cerrando al mediodía. Así que vamos a aprovechar que ya estamos aquí, que ya estamos en pie para ir a conocer el templo que tenemos aquí al lado, este que está aquí. Este templo está al lado de nuestra casa, nosotros estamos justo al otro lado de la calle. Así que vamos a ver qué hay. Obviamente hay que sacarse los zapatos como siempre antes de entrar. Estas así son las fuentes que utilizan los monjes para recibir las donaciones y bueno, parte importante de las donaciones son ese arroz que es el arroz pegajoso, sticky rice, y galletitas, chocolates, pero vimos que los monjes, aún los monjes más jovencitos, más pequeñitos, tomaban esas galletas, que yo pensé lo van a guardar porque son golosinas, tomaban parte de esas galletas, de esos chocolates y las devolvían para los niños que estaban pidiendo ahí alrededor. Hay unas mesitas aquí alrededor que ya están servidas. Me imagino que es para que los monjes coman, tal vez.
Vuelven a dejar su rollito. Todas las mañanas aquí en una de las calles de Luang Prabang se arma una feria, que es una feria matutina donde tienen productos frescos, animales. Si a ustedes no quieren ver animales muertos y qué sé yo, pasen de largo porque aquí hay de todo. Entonces si son medio sensibles o les complica ver ciertas cosas, dejen de ver el video. Este es el momento, hagan una pausa. Y si están viendo el video con niños, explíquenles de qué se trata. Este es otro país, es otra cultura, la gente aquí vive así. Y nosotros simplemente les queremos mostrar qué es lo que estamos viendo. Búfalo. Ah, esto es como grasa de búfalo, pareciera ser. Verdurita, eso se utiliza mucho aquí para comer, es el bambú. Aquí se cocina mucho con bambú. El Tuta está haciendo una transmisión en vivo. Si lo quieren ver en detalle lo que grabó, les voy a dejar aquí arriba el link y les voy a mostrar las cosas novedosas de acá. Por ejemplo, hay pato, hay ají, lo que nosotros conocemos como ají, chile, anguilas, y eso, esto no sé lo que es, parece algún tipo de marisco, legumbre, uvita, pitaya, esta es la que se conoce como la fruta del dragón. Hello, baby. Es como... ¿es de abeja? Sí. Ah, es como el nido. Ahí están las Ah, y aquí... larvitas. Eso que está ahí son las larvas. Y esto te dijeron que lo utilizaban para hacer sopa. Sí, porque aquí la gente habla re poco inglés. Sí. Así que estoy preguntando al recepcionista del hotel y nos dijo que con eso hacían sopa. Ají, ojo, aquí la comida es picante. Piensen que nosotros estuvimos en México y hay cosas que realmente nos llaman la atención de picante que son. Esta flor que está aquí es igual a la que utilizan en México para el Día de los Muertos. Esta que está aquí es la flor, la parte como la base de la banana, que aquí se la comen, claro, de la planta. Cuando sale, vamos a mostrarles por ahí hay algunas plantas. Cuando sale el plátano y queda la flor, eso aquí también se lo cocinan. Aquí hay huevitos, pero no como se venden en Chile, sino que el huevito está cocido. Estos que están aquí, camaroncito. Camaroncito de río. Se los comen vivos, ¿decís tú? Los tiran así, nosotros vimos un lugar donde los tenían en un acuario. En el acuario te los tiraban al Claro, plato. están como en una fuente con agua y de ahí mismo los van Yo vi sacando. unos videos que los tiran así y así mismo, casi muriéndose, se los comen. Mira, aquí están las larvas con los nidos, pato. Este es el famoso bagre que lo sacan yo creo de aquí del Mekong. Ese bagre del Mekong. Y estas son como carpas, ¿o no? Carpas, sí. Sí. Aquí la carne está sin refrigerar, está lleno de mosca. Es que yo creo que como lo hemos dicho, esto se vende rápido. Aquí tú pasas a media mañana y recién ya no está, ya vendió todo. Esto se come bastante aquí, los mini panqueques, man. El café de helado a mí me sorprendió, de verdad, es increíble. El café de helado es Lo muy rico muy que es, bueno, sí. sí. Hay Muy distintas marcas, distintos tipos. Luang Prabang de hecho está lleno de cafeterías. Sí, pues, muchísima cafetería. El café es Porque hay muy café bueno. y pan. Mira, estas son como especias. Los olores son interesantes. Porque aquí se come con mucho picante. Hay un ejemplo de los tipos de ají que hay. Hay unos un poquito más grandes, unos un poquito más pequeños. Esos que están ahí están secos, rojos, verdes, de todo tipo. Mira, aquí hay palta. Está completo, mira. Oh, y allá en el negocio de ahí hay atrás que hay tomate. Hay tomate. Nos faltaría la salchicha y el pan. Salchicha, yo sé que hay aquí, pues. Yo he visto salchicha. Pues. No, sí, pero no sé si ¿Y será el pan mismo también? sabor, habría que probar. Acuérdate que algunas que probamos en Tailandia no eran otra Yo me cosa. comprometo, mi cabeza, y yo lo voy a hacer completo en el próximo pueblo que lleguemos, allá en ¿Van bien? Van Bien, yo voy a hacer completo. Mira, llegamos a la parte de carnes, ojos. Esto es algo, no sé, de cerdo, mira, sangre, que es como el ñachi, que se come en el sur de Chile, pero aquí está en una bolsita, interiores, chancho, es carne como de búfalo probablemente. Algo así.
becerro, un feto de becerro. Mira, pobrecito. En esos momentos es cuando uno quiere dejar de comer carne. ¡Estamos buenas! Yo nunca, bueno, el tuta tampoco, nunca habíamos visto algo así, tuta, ¿cierto? El becerro. Ahora el feto de becerro, sí, ahí, para comérselo ahí, sí. Yo la verdad es que hace rato que no como carne de vacuno y como que igual te impacta. Nosotros somos carnívoros, hemos comido de todo, siempre, pero esas cosas así igual te chocan, ¿no? Raro, sí, muy raro. Chocante. Esa es la palabra, chocante. Es chocante. Ese es lo que uno le llama el choque cultural, pues porque para ellos hay cosas que son normales y que a nosotros nos llaman mucho la atención. En realidad para ellos nosotros somos los raros que andamos con una cámara mostrando cosas que son del día a día. Rana. Rana, vio. Aquí se comen las ranas, ya lo habíamos visto en Huaychai. En Huaychai vimos un caballero que atrás tenía un gallinero, tenía pato y tenía un criadero grande, una piscina. Con ranas. Una piscina sí. como de niños con ranas. Sí. Y aquí están las... Y adelante vendían empanadas, así que yo creo que las empanadas eran de rana. Aquí son muy buenos con la orfebrería, tienen plata, tienen oro, tienen fantasía. Hemos visto muchas mujeres europeas comprando bolsas de pulseras y de aros. Matuteando. Sí, hay un festival ribereño aquí en Luang Prabang que comienza hoy día. Se supone que ya está empezando, empieza a las 8 parece, ¿no? La primera carrera dijeron que era a las 8. Así que vamos a ver qué encontramos porque queremos ver la carrera, obviamente. Cada uno viene con su propio remo. Qué rico. El tuta está comprando estas cositas de comida india. Se llama, aquí vamos a dejar el registro cuando vamos a la India y luego Para que vamos a no se pedir. nos olvide el nombre. Spani Puri se llama. Lo rellenan así con una papita con verdurita y se le echa una salsita adentro. Muy bueno. Esto que encontramos aquí parece ser Creemos que son sopaipilla. sopaipillas. Creemos que son sopaipillas. Está bueno. ¿Están rellenos? Sí. ¿De qué? Con algo, no sé, parece que como crema dulce. ¿Es dulce entonces? Está rico. ¿Ah? La basura que se genera va a estar limpio, o sea, mañana esto va a estar impecable, va a estar limpio, pero existe o es ya casi inconsciente agarrar, comer algo y botarlo al suelo. Es así, aquí es así, es común botar la basura al suelo, la gente no se espanta, no se asusta, está acostumbrada y hay gente que va a venir y va a limpiar todo esto porque así lo hace, hemos visto que lo hacen en las ferias, fuera de los templos y qué sé yo, pero igual a uno como que le choca. Este festival de regatas se celebra todos los años al final de la cuaresma budista, generalmente en septiembre y octubre. Es un evento que se celebra hace miles de años, después de la temporada de siembra del arroz y al final de la temporada de lluvias. Algunos dicen que es para honrar a los espíritus del río y otros para agradecer por una buena cosecha. Y los niños se bañan ahí en el río, a poto pelado. Y al frente del río también está lleno de gente, miren. Y esos botecitos que están ahí al frente son los que arrienda la gente para poder ver la carrera desde el río. Nosotros estuvimos cotizando, pero ustedes saben que si nos podemos ahorrar algo, lo ahorramos. Así que estamos acá desde la orilla del río mirando la competencia. Allá vienen remando, por eso la gente está gritando más y aplaudiendo. Blanco. Encontramos un asiento no muy
comida y cerveza. Tiene pollo asado, sombra. tiene sombra, tiene pollo asado, tiene cerveza tibia con hielo, pero así lo toman acá, y Pepsi, heladita. Así Y la meta está ahí, esa que está ahí es justo la meta. Así que aquí nos vamos a hallar. aquí nos vamos. No celebran, ¿ah? Estaba mirando aquí y los ganadores aplauden a los perdedores. Así pankip kai satay. 50.000 el pollo asado. Bueno, Yo compré palomitas de maíz dulces. Ese va a ser mi almuerzo el día de hoy. Otra de las cosas que es uno de los imperdibles aquí en Luang Prabang es ir a ver las cascadas. Son unas cascadas muy famosas, dicen que son las más lindas del lago, pero nosotros estamos viajando en temporada de lluvia. Entonces no es lo mismo que en otros meses del año, por eso no tiene sentido, porque tampoco está aquí en la ciudad, hay que alejarse un poquito. lo otro, que ya me parece que ya lo dijimos, pero vinimos a un país que se suponía que era rural, donde solamente se dedicaban a plantar arroz. Esa es la concepción que trae uno en la mente. Pero, el prejuicio, pero por primera vez en la vida, no voy a decir loco, nos vamos a subir a un tren bala aquí en Laos. Y eso es para llegar a Van Bien. Pero esa es otra historia. Mira la señora ahí. Qué lindo.